4 minutos de la mañana de este lunes 16 de enero y estamos de vuelta con más contenido y más variedad y sobre todo grandes e importantes invitados como siempre aquí en la casa. Y es momento de presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, ¿verdad, Charis? Así es, Denise, tenemos el gusto de volver a recibirle, es parte, decimos, de la casa, todo invitado que se toma un poco de su tiempo, que es preciado, para venir hasta acá, compartir orientaciones, lecturas de informaciones, de sus conocimientos. Bueno, es algo que nosotros plenamente agradecemos y que enriquece, por supuesto, pues este programa. Vamos a dar la bienvenida a Hadsel Román, quien es abogado, experto en relaciones internacionales, es mediador en conflicto internacional, y le vamos a hablar de la Cumbre de Norteamérica, pero es excelente el expertise y la trayectoria para, ¿por qué no?, también dar un poco a la lectura de cómo estamos en el ámbito internacional arrancando un 2023. Buenos días. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego la Cumbre de Norteamérica ha sido uno de los temas principales en estos días. Sin embargo, lamentablemente no ha sido el único tema. ¿Por qué lo digo lamentablemente? Uno quisiera que el inicio de año nos encuentre en paz, nos encuentre en tranquilidad, nos encuentre con buenas nuevas, en cierto nivel de estabilidad, pero la región no se encuentra estable. Incluso el mismo México, en el momento en que se estaba preparando la cumbre esa misma semana, la noticia principal no fue el intercambio, vamos a decir, comercial con sus socios de Estados Unidos y Canadá, sino que fue arrestado nuevamente el mejor conocido como el ratón, hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán específicamente, y eso llevó a que en el estado de Sinaloa, específicamente en la ciudad de Culiacán, se vislumbraran episodios bastante violentos. Se entiende que ha habido más de 30 muertos, hubo tomas de centros comerciales, tomas de aviones, incluso criminales que entraron con tal de enviar el mensaje de que no tolerarían una nueva guerra contra el crimen organizado. Sabemos que el Chapo Guzmán, 3 veces arrestado, una de las figuras más controversiales desde el punto de vista de lo que es el tráfico de estupefacientes en México, fue una persona que constantemente hacía alianzas con lo que es el Estado mexicano. Se entendía que el cartel de Sinaloa ahora mismo tenía una alianza con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que llegó con una consigna de abrazos, no balazos, becarios, no sicarios, entendiendo que manteniendo diálogo con el cártel, pues habría menos violencia. Sin embargo, el año pasado ha sido el año más violento en la historia de México. Eso llevó a que el gobierno tirara a los militares a la calle y ahora los cárteles están respondiendo de esta manera. Lamentablemente eso fue el contexto en el que se realizó lo que es la Cumbre de Norteamérica, pero la principal noticia desde la perspectiva de Estados Unidos no era necesariamente el narcotráfico, sino el tema migratorio. Sabemos que México no es México, México es frontera con Estados Unidos, entonces muchas personas, muchas nacionalidades utilizan ese territorio con tal de cruzar el que los Estados Unidos llaman el Río Grande y los mexicanos llaman el Río Bravo, principalmente venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos, y crecientemente, desde los últimos 2 años, dominicanos, que representan quizá el 0.83% de las personas que utilizan este territorio, pero con una tendencia al alza, lo que llaman la vuelta, vendan todo y muévanse por esa zona. En el año 2021, solamente 300 dominicanos habían sido detenidos en lo que es la frontera con Estados Unidos de México. El año pasado, 2022, fueron detenidos 3.000. Sigue siendo manejable porque 250.000 son las personas que cruzan por ahí, pero hay que ver la tendencia. Cuando tú subes de 300 a miles, entonces hay un serio problema. Estados Unidos hizo entonces este acuerdo con México para distribuirse lo que son los migrantes. Estados Unidos le dará 30.000 permisos a personas que lleguen a la frontera, esperando que México también le dé 30.000 permisos mensuales a otras personas que sean consideradas no aptos para refugio. Esto no incluye a dominicanos, ya que serán solamente personas de países que se consideren están en crisis. Este es el caso de Venezuela, este es el caso de Cuba, es el caso de Nicaragua y es el caso de Haití. ¿Por qué pongo énfasis en que no incluye a dominicanos? Para que no caigan en lo que es la estafa de pensar que si llegan a la frontera de México con Estados Unidos, recibirán un permiso especial. Todos ustedes lo han visto en las redes sociales, personas que llegan y los detienen en la frontera y dicen, a mí se me dijo que me iban a dejar pasar. No, los están engañando, les están quitando 20.000, 15.000, 10.000 dólares, el más barato, para ponerlos en peligro. Los entran en furgones con centenares de personas completamente hacinadas, vendiéndole un sueño que termina siendo una pesadilla. Así que no caigan en eso, no serán beneficiarios de lo que es esta política ahora que Estados Unidos ha llevado a cabo para los países en crisis.
República Dominicana tiene serios problemas, pero no se compara con lo que es Haití, no se compara con lo que es Nicaragua, no se compara con lo que es Venezuela, ni se compara con lo que es Cuba. Pero ese es el principal tema de interés, repito, para Estados Unidos y el principal tema de interés para Canadá. Ahora mismo, mayormente en esta cumbre, ha sido principalmente desde la perspectiva del intercambio comercial. Canadá es un país que, a pesar de su gran territorio, tiene una población relativamente reducida, un poquito menos de 40 millones de personas en un territorio tan grande. Imagínense, Canadá tiene 4 veces solamente la población de República Dominicana, pero 50 veces el territorio de República Dominicana, así que es un país que depende muchísimo del intercambio comercial, más que todo con Estados Unidos, por esa frontera privilegiada, y también desde luego con México en menor medida. Y Canadá no es un tema solamente cultural para nosotros, sino también que es un país que, como ustedes bien saben, es el 4.º grupo turista más grande hacia República Dominicana. Se espera que este año se convierta en el 2.º grupo turista más grande hacia República Dominicana. Sin contar las inversiones, claro. Claro, la inversión más grande en la historia de no solamente República Dominicana, sino de Centroamérica y el Caribe, es Barrick Gold en República Dominicana. Y las demás megas Claro. mineras, así es. Pero quería saber, porque tú has planteado un contexto, en resumen, el contexto que es de manera extraordinaria, y eso nos sitúa para preguntarnos, frente a este encuentro tan importante, en un momento tan controversial, que no solamente el tema de los migrantes, el tema del narcotráfico, está el tema también económico, el mundo pasa por una recesión, está el tema climático, estamos teniendo una de las mayores crisis climáticas, sobre todo en esa parte, en un lugar que es Norteamérica, que tiene 500 millones de habitantes, más que la Unión Europea. ¿Cómo nos favorece este encuentro, quizás a medio y largo plazo? Porque hemos visto mucho lío ahí. Claro. ¿Cómo favorece la política, sobre todo la economía, no solamente de esos países, sino de esos migrantes que se verán favorecidos luego de estos acuerdos? Bueno, el gran beneficio para República Dominicana en este momento es que en el contexto que se está desarrollando nuestro continente, nuestro hemisferio, somos uno de los países más estables, más democráticos, más tranquilos. Eso no quiere decir que estamos viviendo color de rosa, pero en comparación con otros momentos de crisis, somos una historia de éxito. ¿Por qué? La década de los 80 fue conocida como la década perdida, principalmente por la desaceleración económica. En 1984 prácticamente ningún país de América Latina estaba creciendo y República Dominicana no era la excepción. Fue en ese momento que se dio la poblada, fue en ese momento que se dieron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Año 2008, 2009, independientemente de que en ese momento algunas personas analizaron de manera muy errada el contexto de la crisis financiera global, se dijo que República Dominicana estaba blindada, pero no estaba blindada porque cayeron las remesas, aumentó la violencia, aumentó lo que era el desempleo, aumentó lo que era incluso la penetración del lavado y demás. República Dominicana en ese momento solamente creció 0.9%, pero en este momento de gran crisis, República Dominicana está creciendo a 4.5 o hasta 4.9%, así que a diferencia de las otras crisis que ha vivido la región, en este momento somos una historia llamativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, inversionistas en muchos de estos países vecinos que están viendo su capital amenazado, francamente, por lo que es la violencia, estamos hablando de narcotráfico, su estabilidad económica también amenazada por lo que es la desaceleración, entonces buscan nuevos destinos y no hay nada más ñoño que el capital, repetimos de diversas maneras. Uno quiere tener cierto nivel de estabilidad, eso no quiere decir garantía, porque Claro, en los negocios se gana o se pierde, pero República Dominicana en este momento está ofreciendo un nivel de seguridad mucho mayor que nuestros vecinos. Por ejemplo, vamos a un país culturalmente interesante como lo es Perú. Perú, que es conocido por su minería, Perú, que es conocido por su gastronomía, Perú, que es conocido por su turismo incluso de paisajes, como lo es el caso de Machu Picchu y demás. Pero si uno fue a Machu Picchu hace 2 semanas, se quedó atrapado en Machu Picchu por las protestas que bloquearon el aeropuerto de Cusco y demás. En Perú hay más de 50 muertos, medio centenar en el último mes por las protestas después de la caída del presidente Pedro Castillo. Entonces eso no Hay es una algo... estabilidad tremenda. Eso no es algo que ahora mismo, si estamos pensando invertir, lo estamos viendo. Pero incluso en Argentina cerró el año pasado con inflación 100%. Aquí estamos combatiendo inflación de 7%, que nos da duro. Argentina cerró en 100%. Entonces, obviamente, hacer un contrato que si lo firmas hoy 16 de enero, pensando en una moneda que fácilmente el 16 de diciembre va a estar 100% devaluada, no es lo más atractivo. Entonces, República Dominicana
es uno de los grandes puntos llamativos en este momento, es un faro de estabilidad. Ahora, no quiero que parezca que estamos cantando victoria diciendo, bueno, ya República Dominicana está, como dijeron en 2008-2009, blindada. Eso fue uno de los grandes errores de aquel momento, pero nos lleva a ser autoexigentes, no autocomplacientes. No pensar, bueno, estamos bien, así que no miramos lo que está pasando, sino por el contrario, bueno, ellos están mal, ¿por qué están mal? Nosotros estamos relativamente bien, ¿por qué estamos relativamente bien? ¿Cómo podemos mantener eso? ¿Cómo podemos fortalecer eso? ¿Cómo podemos ampliar eso? Porque bien lo dijo Thomas Jefferson, el legendario presidente de Estados Unidos, el precio de la libertad y la prosperidad es su eterna vigilancia. ¿Qué quiere decir eterna vigilancia? Darle seguimiento a este tipo de temas para precisamente hacer el diagnóstico y de ese diagnóstico entonces tomar las acciones y en base a esas acciones, pues vuelvo y repito, fortalecer lo que es la institucionalidad, que lamentablemente se está viendo muy amenazada en la región. Una región que va a haber grandes elecciones este año, no tanto como en 2024, que va a ser el año electoral más grande de los últimos años, pero en 2023 tenemos en abril elecciones en Paraguay, tenemos elecciones en Guatemala en junio y tenemos elecciones en Argentina en octubre, una Argentina con 100% de inflación, así que ese será el principal tema. Guatemala, su principal tema va a ser la migración, porque es un país emigrante y tránsito de migrantes. Hoy en día es el mayor punto de tránsito de migrantes fuera de lo que es Norteamérica, así que ese será uno de los grandes debates. Y en el caso de Paraguay, que es un país que lamentablemente no ha crecido como se esperara, es un país que sigue mostrando grandes niveles de subdesarrollo, así que ese será uno de los grandes debates en este año. Ya en el 2024, no solamente República Dominicana tiene elecciones en mayo, sino también Panamá, también El Salvador, también Estados Unidos, entre otros, así que será un año electoral fuerte. Sí, muy fuerte. De cara a eso que comentabas de mejoras, de vigilancia, de estar como vigilantes de todo en el sentido general de un país, no solamente en los aspectos de la libertad, de la democracia, sino también de puntos de mejora para que podamos, digamos, como que aprovechar las oportunidades que se dan en el ámbito internacional. Y quisiéramos aprovechar esa expertise que tú tienes y ese estar tan pendiente de lo que va pasando en el ámbito internacional para contigo tener la lectura de cuáles oportunidades va teniendo República Dominicana en el contexto actual a nivel internacional, porque bien se planteaba, por ejemplo, el año pasado fue uno de los grandes temas, que con la crisis que vivía Ucrania y Rusia, ¿qué otras oportunidades se abrían para los mercados latinoamericanos de cara a fortalecer un poco sus industrias y tal, y que eso le permitiera entonces llevar exportación a países, a otros países? Entonces, en el hoy y en el ahora, este 2023, ¿cuáles son esas oportunidades, esos enlaces, esas relaciones que se pueden seguir fortaleciendo para que República Dominicana siga ganando espacio y desarrollo? Claro, tú has dicho algo clave, y es que si bien la libertad y la democracia son la base del crecimiento, no son el final de la historia, porque por ejemplo, nuestra isla vecina de Puerto Rico, territorio jurisdiccional de los Estados Unidos, nadie pone en duda lo que es su libertad y democracia dentro del contexto estadounidense, pero ahora mismo la audiencia escribe en Google tasa de crecimiento PIB de Puerto Rico y va a ver que sale una gráfica que del 2005 al 2019 muestra que nunca creció. ¿Por qué? Porque el modelo de crecimiento de Puerto Rico dependía en gran medida de empresas estadounidenses que ahí se establecían para pagar menos impuestos, pero cuando se establecieron entonces los tratados de libre comercio con otros países que tienen un sueldo mínimo por debajo de lo que es Estados Unidos, ya no tenía esa ventaja comparativa, perdió todas esas empresas entre 2015 y 2019 promedio 0% de crecimiento. República Dominicana sabemos que hasta 1977 el 35% de nuestra economía, es decir, más de un tercio, era el azúcar, y eso cayó. El azúcar sigue siendo algo muy importante en nuestra economía, pero ya no representa 35% y ojalá nunca nada vuelva a representar tanto, pues cuando tienes tantos huevos en una sola canasta, entonces esa canasta se la llevan y se te fue la economía. República Dominicana ha tenido un modelo relativamente exitoso en el contexto latinoamericano de crecimiento en base a zonas francas, turismo, pero también una cantidad importante de remesas y comercio. Ahora bien, República Dominicana está también apostando ahora, en adición a las zonas francas, a convertirse en un hub logístico. ¿Por qué un hub logístico? Porque por nuestra posición geográfica privilegiada, lo lógico es que seamos un gran punto de encuentro, como lo fuimos en 1492, con lo que es todo el hemisferio. Eso es complejo porque otros también quieren competir. Hay otros que se han querido convertir en un hub
Aéreo, República Dominicana apunta a ser un hub logístico con gran inversión, por ejemplo, Emiratí. Sabemos que el puerto multimodal de Caucedo, el capital principal inversionista ahí es DP World de Emiratos Árabes, con una inversión que supera los miles de millones de dólares. Es algo que está completamente refinado y que apunta a lo que es no solamente nuestras exportaciones, sino a la logística, es decir, el trasiego de exportaciones también de otros. República Dominicana, por su tamaño, no puede ser, vamos a decir, el gran campeón de lo que son las exportaciones en la región, pero puede siempre crecer también estableciendo alianzas. Por ejemplo, China es el gran mercado de la tierra, es el gran mercado de la tierra, pero si China nos pone una orden de 1 millón de colchones, probablemente nadie aquí va a poder llenar esa orden. Pero por eso República Dominicana tiene lo que se llama la Alianza para el Desarrollo en Democracia con Costa Rica, Panamá y Ecuador para aprovechar ese tipo de ofertas, en el sentido de que República Dominicana por sí solo no puede, pero con Costa Rica y Panamá quizás sí. Entonces aprovechamos eso. También, por ejemplo, desde el punto de vista migratorio que mencionabas con el caso de Ucrania, que se ha convertido hoy en día en la crisis principal de refugiados en el mundo, también eso significa que muchas personas que tienen un gran conocimiento de la tierra pudieran recibir permisos especiales en nuestro país. Personas que tienen un mayor nivel de conocimiento en torno a las tecnologías pueden recibir mayores permisos de trabajo en nuestro país y que ese conocimiento se aproveche. El tiempo se nos agota, pero nos señala la producción que alguien ha contactado acá al canal para una pregunta, y es que ¿qué hay de cierto de que se pretende eximir a República Dominicana del visado Schengen? ¿Tienes alguna información al respecto? Es una meta, sin embargo les explico, porque en mi responsabilidad anterior como viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, inicié lo que eran esas labores, pero eso no es de la noche a la mañana. Es decir, hoy es lunes, no podemos pensar que el viernes eso va a estar y ahora estamos en enero, no podemos pensar que ni siquiera en diciembre eso va a pasar. ¿Qué pasa? El visado Schengen es una excepción en la región. La mayoría de países no lo necesitan. Y muchos entienden, bueno, pero ¿por qué España nos pone visado? No es España, es la Unión Europea. Si fuese por España, no necesitáramos visa. Ahora, ¿cuáles son los pasos para suprimir ese visado? Les explico. Primero, necesitamos un pasaporte biométrico con chip. No lo tenemos ahora mismo. Sin embargo, se ha iniciado el proceso de licitación, evaluación para ello. Ese es el primer paso. Segundo paso, entonces tenemos que disminuir el porcentaje de fraude que se hace con el visado Schengen en nuestro país. Tenemos que disminuir el nivel de sobreestadía que hay con el visado Schengen. Se entiende que una sobreestadía manejable, porque nunca se va a evitar 100% la sobreestadía, pero debe estar por lo menos por debajo de 7%, ahora mismo está en 14%. Y tercero es el hecho de que tenemos que lograr la vinculación política que lleve a un consenso con el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es el órgano donde se reúnen todos los estados miembros de la Unión Europea y tienen que tomar las decisiones de manera unánime. Los últimos países que lograron una supresión del visado Schengen, no solamente en América, sino en el mundo, fueron Colombia y Perú en el año 2015. Colombia, que de hecho es el principal grupo migrante latinoamericano a Europa, Colombia que en un momento era una de las principales víctimas de trata de personas, y Colombia que también veía grandes problemas desde el punto de vista de la violencia, pero logró precisamente mejorando lo que eran sus índices y también mejorando lo que era el intercambio y su pasaporte, entonces esa supresión. Yo diría que si todo sale de la mejor manera posible, como estamos apostando, pudiéramos lograrlo, pero en 4 años. No estamos hablando de que eso va a pasar ahora. Y los invito a la audiencia y también a quien hizo la pregunta, que ahora mismo escriban en Google Colombia, supresión y visado Schengen, y van a ver como buena parte de lo que yo estoy hablando ahora mismo fue el debate que tuvo Colombia para finalmente lograr esa supresión en el año 2015. Recordaremos aquel eslogan de que Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, y todo ello, cómo lograron bajar una tasa de muertes violentas de 90 por cada 100.000 personas a 19 por cada 100.000 personas. República Dominicana también ha mejorado bastante, pero pongo mucho énfasis en que esto no es rápido porque también se presta a estafas. Es decir, bueno, vamos a esto, dame tal dinero que aquí te traigo y no se necesita visa, después se desaparece el estafador y las personas quedan con el dinero perdido. Tengan mucho cuidado con estos temas y sí le pido a la prensa, a los periodistas, a las periodistas que también le den mucho de seguimiento a estos temas, porque una sola frase
mal interpretada, algo sacado de contexto Sí. en esta misma entrevista, Claro. puede presentarse como una oportunidad para los traficantes ilícitos de Claro. migrantes. Muy bien, Hatzel, es una pena que tenemos que despedirte. Se me quedó pendiente hacerte una pregunta con relación a nuestra relación con Norteamérica, Claro. no solamente con los Estados Unidos, sino con Canadá, que necesita trabajadores, que muchos dominicanos están ya yendo a trabajar hacia Hay allá. 25,000 ya. 25,000 dominicanos. 25,000 jóvenes profesionales. Porque ¿qué sucede? Históricamente, muy bien. los migrantes dominicanos a Canadá eran personas un poco más rurales que llegaban a la zona francoparlante. Pero por el programa de migración calificada, que más que todo busca Excelente. poblar los suburbios de Ontario, han llegado 25,000 jóvenes profesionales Wow. a Canadá. Porque, como hacía referencia, es un país muy despoblado, entonces necesitan eso. Es un programa un poquito difícil de entrar, pero cuando entras le cambia la vida y me imagino que buena parte de la audiencia, como aquí nosotros mismos, tenemos por lo menos una persona que conocemos que ha aprovechado este programa de migración calificada. República Dominicana es un país que tiene las tres caras de la migración, es decir, es un país tránsito, es un país emisor, pero también es un país receptor, así que es importante tomar esto en cuenta. Nosotros aprovechamos la migración de países como Venezuela, que han llegado y que han fortalecido lo que es nuestra economía, pero también aprovechamos lo que es el intercambio de nuestra gente que llega a otros países. Muy Bueno, bien, excelente, nos gracias. ha encantado. Ojalá regreses y podamos desarrollar un poquito más este tema que a muchas personas les interesa. Estábamos conversando con Hatzel Román, mediador en conflicto internacional y una persona que nos ha situado en un contexto bastante claro de lo que está sucediendo, no solamente con esto de la cumbre de Norteamérica, sino en todo lo que está ocurriendo con República Dominicana y los demás países del mundo y sobre todo de la región. Gracias, Hatzel. Muchísimas gracias. Un placer enorme que se repita la conversación.